Señoras y señores, buenas tardes. Yo quisiera explicarle de la forma más sencilla posible cómo se construye una maqueta, que parece más complicado, pero no lo es tanto. Tenemos que tener una idea de dibujo, manejar un poco las escalas, tener mucha paciencia, porque hay veces que las cosas no salen a la primera y a veces ni a la tercera, y tienes que intentarlo la cuarta, hasta que quedas conforme con el trabajo que hace. Yo empecé con el modelismo hace muchos años, en el año 70 y pico. Había hecho pinitos ya desde que estaba estudiando magisterio, hice una catedral de corcho. Cuando estuve en la mili hice el cuartel de ingenieros, de corcho también. Y después ya, cuando estaba de maestro en Arico, pues me empecé con las primeras maquetas de plástico. Pero las compraba ya la semana, ya las tenía hechas y tenía que ir a comprar otras. Y entonces di el salto a la madera. Nunca compré kits de montar, sino pasé directamente a hacerlos en madera. Pero en esa época ni sabía dónde se vendían planos, ni tenía conocimiento de nada, y entonces a base de mucho dibujar y medir, pues de una maquetita de plástico, la ampliaba y hacía, bueno, así hay 4 o 5 que ahora están en el Castillo de San Miguel, en Garachico. Ya después, poco a poco, me fui adentrando en el modelismo estático, conseguí por medio de un señor modelista de Santa Cruz que ya falleció, donde podía mandar a pedir planos estáticos. En aquella época habían planos franceses y españoles, y hay también varios hechos de ese estilo y acabados con sus velas y con su arboladura y sus jarcias, ¿no? Pero lo que me interesaba a mí era hacer el barco por dentro desde un principio. De hecho, los estáticos trataba de hacerles algo en el interior, no dejarlos sin nada. Y bueno, conseguí, cuando empieza Internet, pues ya se abre otro campo y aparecen las bibliotecas náuticas, que hace unos años pues habían por todos lados, pero que la crisis de los años pasados, pues muchas de ellas tuvieron que cerrar, porque los hobbies no es una cosa que sea muy de la gente gastar, ¿no? Pero gracias a eso pues conseguí pues varios planos franceses, hay ingleses, hay españoles, y por último ya pues he cogido un plano comercial que sale barato, y a base de ver en internet, este está hecho después el interior de esa manera, ¿no? Pero claro, porque uno ya había hecho varios modelos y vas cogiendo experiencia de cómo son. Y les digo que no, este que está aquí es un barco mucho más complicado, que me voy a tardar a lo mejor 2 años en hacerlo, porque no sé si alguno vio la exposición. Cuando el barco lo tienes casi terminado, empiezas a hacerle la popa y la proa a las tallas que tiene, y te pasas semanas para terminar nada más que de hacer las tallas. Pues tardaron los planos en llegarme. Mi idea era traerlo bastante más hecho de lo que está, pero no tuve suerte, y entonces he tenido hasta que dibujar partes para poder continuar. Aquí las piezas que ven son todas las que he hecho en el transcurso del fallo de los planos. Ya tengo prácticamente todos los palos hechos, las cofas, los cabrestantes, bueno, la cocina, el horno, los cañones, que lleva un montón. Pero en esencia la construcción de las naves desde el siglo XV a finales del XVIII, pues cambia en el tamaño, cambia en la forma. Estos son barcos altos, igual que las naos, y ya después, poco a poco, a finales del XVII, que es pues se empiezan los barcos a bajar y pasamos a los navíos de línea, que son los que llegaron hasta la batalla de Trafalgar, que son barcos ya sin tanta altura, ¿no? Pero la estructura es más o menos igual en todo. Tenemos la columna vertebral, que es la quilla, que no está hecha de una pieza sola, son varias piezas, porque claro, un barco de estos tiene a lo mejor 30 y pico metros,
No iban a poner un tronco sino van empatados en 3 o 4 piezas. De ahí pues se fijan las cuadernas, que tienen también sus partes, ¿no? La primera parte tiene unos encajes que entran en la quilla, y a partir de ahí pues se pone el segundo y el tercero o cuarto, los que sean necesarios, en trozos. Dese cuenta de la diferencia de la construcción de una cuaderna del siglo XVI a una del XVII. Estas eran dobles y completas. Y cada cuadernita de esas tiene 14 piezas. Esta tiene unas cuantas menos y es más sencilla porque van alternándose en un lado y en otro las piezas. Ahí se sujetan lo que se llaman los durmientes, que son estas piezas que van de proa a popa y donde se asientan los baos, que son las piezas que van de un lado a otro del casco. Esto lleva aquí un cola de Milano, que no sé si sabe que es una forma de encajar una madera en la otra, porque al mismo tiempo que descansaba en el durmiente el bao, le impedía que el barco se abriera. Y a pesar de eso, pues le ponían 2 refuerzos más. Un ángulo que iba perpendicular y sujetaba el bao al durmiente y al forro interior, y otro horizontal, que aquí no lo vemos, pero que está debajo, que impedía que el barco se desplazara. La tarima que lleva debajo de la cubierta de este barco es sencilla porque no lleva sino 3 piezas entre bao y bao, nada más. Sin embargo, estos pues llevan muchísimos más. Y hay barcos aquí, que el Victory, que está en Garachico, que debajo de las cubiertas pues llevan toda esta estructura debajo. Y después se cubre con las tablas de la cubierta. El trabajo en realidad de la maqueta está ahí y después no lo vemos, pero tiene las piezas puestas. Y pues va a ser una cosa parecida. Los ingleses lo hacían de distinta manera que los franceses, porque los franceses entre bao y bao ponían unas piezas delgadas y por encima ponían lo que llamaban una lata, que era como un bao un poco más estrecho. No lo hacían, la construcción inglesa no es igual que la francesa. Y los españoles tuvimos también nuestro propio sistema. Tomecano, de un garachiquense en 1600 y algo, escribió un tratado de construcción naval de las naos. Con posterioridad, Antonio Gastañeta inventó lo que se decía el sistema español, que eran barcos pesados, barcos muy robustos, pero que costaban mucho maniobrar con ellos. Entonces, un siglo más tarde, Jorge Juan que es un científico y un marino español y arquitecto naval, pues hace de espía, se va a Inglaterra a ver cómo lo hacían los ingleses y trae pues el modelo de construcción inglés, que no se sabe bien si es el inglés, porque España adaptó en la construcción naval parte de esos estudios que trajo Jorge Juan y otros que siguieron haciéndolo del estilo español, que no era tan malo. O sea, era más robusto, más pesado, pero había muchas cosas que eran mejor que el sistema inglés. Y bueno, tuvimos la flota hasta la batalla de Trafalgar. La mayor flota era la española, porque teníamos que mantener un imperio conectado por vía marítima. Y en Trafalgar no fue que perdiéramos la flota, en Trafalgar perdió España ni una docena de barcos. Bueno, algunos eran de los mejores, pero España en esa época tenía 200 y pico barcos. La Armada Española se perdió por la falta de cuidado y de atención a los barcos con posterioridad, que se dejaron amarrados a los puertos sin carenarlos, sin cuidarlos, y la flota nos quedamos sin ella. Pero hasta ese siglo, hasta la batalla de Trafalgar en 1805, fuimos la mayor potencia naval. Y tenemos pues galeones de todos los estilos. Este galeón tenía muy pocos cañones, es un galeón holandés, pero que llevó los primeros peregrinos o colonos de Inglaterra a Estados Unidos. Y se cree,
o se dice que fueron los fundadores o los primeros pobladores de Estados Unidos. Tiene pues hasta las naos y las carabelas para manejarlas, pues además de las velas que tenían sus movimientos según el viento, pues tenían un timón que se desplazaba con la caña del timón, como si fuera un barquillo de los que vemos hoy en el puerto. Sin embargo, después ya los galeones estos tenían lo que se llamaba el pinzote, que es una vara que va a la contra, ya me quedé en blanco. Nada, y no me viene. Bueno, a lo que mueve el timón, y con este sistema pues se empleaba muy poca fuerza para mover un timón, la caña del timón. O sea, el pinzote va hasta la caña del timón y la caña va a la cabeza del timón. Y ahí se ve el movimiento. Bueno, ¿en qué varían después? Pues los barcos ya en el siglo XVIII ya tenían unos mecanismos mucho más complicados, que era a base de polea, y la caña del timón se desplazaba por un arco que iba en la cubierta donde está la caña, y a base de poleas y un timón de rueda, pues lo movían. Ya después pasan pues a otros sistemas mucho más complicados y mecánicos, pero ya estamos en el siglo XIX, ¿no? ¿Y qué les digo? Pues lo más importante, yo creo que se los he dicho y no quiero cargarles la cabeza con más nombres ni más cosas. Me gustaría que ustedes preguntaran. Cuando don Marcos y el presidente y algún compañero a mí aquí de la asociación me invitaron a ver esta institución y me invitaron a participar, yo les dije que yo no era ingeniero naval, ni tampoco soy carpintero de Ribera, que soy un aficionado al modelismo de muchos años y que desde ese punto de vista yo les podía explicar un poco. Cuando uno hace el modelismo de arsenal como este, pues estás adentrándote ya en la arquitectura naval, porque este barco está hecho por un plano que tiene a lo mejor 30 hojas de plano y que tienes que ir una a una haciendo, pues en cada hoja pueden haber 10 o 12 piezas, y aquí ven algunas que si quieren yo se las paso y se las van pasando para que vean más o menos cómo está construido un palo, que es un poquillo cómo va enganchando, que es muy distinto, bueno, tiene más o menos el mismo sistema, pero un palo de estos lleva todavía otro de estos debajo, ¿no? Y este sería el que va en la popa, el mesana, y son mucho más complicados de hacer que los anteriores de ese barco. También tenemos una cocina y un horno, que llevaban los barcos en esa época, llevaban horno para hacer el pan y para hacer otras cuestiones, y la cocina, que hacían una caja de madera con ladrillo refractario y le ponían unas tiras, aquí están de cobre, pero eran de hierro, y de esa manera cocinaban cuando el mar lo permitía, porque cuando el mar estaba malo no encendían las cocinas, sino comían en frío. Los cañones, pues, están todos hechos de madera. Yo lo que hago es que el tubo del cañón, pues lo pinto de minio y después le doy betún de Judea y queda imitando el hierro, ¿no? Como se pueden ver en ese por el otro lado. Y los cañones que llevaba de bronce, pues igual, pero pintamos el tubo de bronce. El cañón tiene todas las piezas que lleva un cañón en realidad. Esto no, pues empezamos a contar y no sé cuántas, 4, 5, 6, 10, no sé, por lo menos 15 piezas cada cañoncito, si quieres se lo pasan y lo van viendo. La cocina y yo qué sé. Y bueno, lo que ustedes quieran preguntar, porque yo no quiero cansarles con más. Pues he hecho,
Creo que estoy haciendo con este la maqueta número 40, salvo un par de ellas que he regalado, pues todas las demás las conservo. El Ayuntamiento de Granadilla es la única que he vendido, la nao Victoria, porque la tienen en su escudo y fue la nao que dio la vuelta al mundo. Y como estuvo en La Tejita, en Granadilla, pues el alcalde nos pusimos de acuerdo y me la compraron. Es la única que he vendido. El resto están prácticamente todas en el castillo de San Miguel en Garachico, ahora hasta el 15 de diciembre. Los primeros barcos que se hicieron en Europa eran casi todos de roble y empleaban pino para los palos, pero prácticamente cogían un bosque de roble y gastaban 1000 robles en hacer un barco grande, ¿no? Un galeón de estos de 90 cañones. España, cuando teníamos como colonia Cuba, pues se hicieron varios barcos, entre ellos el Santísima Trinidad, el barco mayor de la batalla de Trafalgar con 140 cañones, se hizo en el astillero de La Habana. Y ese estaba hecho de maderas exóticas, de caobas y de maderas americanas, ¿no? Pero aquí en Europa mayormente lo que se usaba era el roble. Yo utilizo pues la caoba para las tallas, el trocito de caoba que tiene solo la talla de la popa, y el resto pues tiene morera, los palos están hechos de morera, las cuadernas están hechas de utile, que es una especie de una caoba barata, por decirle un nombre, y las cubiertas son de haya alemana, que dicen que no se pica, pero yo tengo mis reservas. Y nada más, las maderas que yo empleo son esas. En las diapositivas vemos es un jabeque, un chevé, el requín, el tiburón en español, y ahí se ve más o menos cómo se empieza. Si se dan cuenta, la quilla tiene un montón de cortes, ¿no?, de rebajes, que es donde entran las cuadernas. Ahí se ve la parte central y aquí se ve ya poniéndole a las cuadernas. Son muy sencillas porque este es un barco bajo, igual que una carabela, y solo tiene, pues la cuaderna solo tiene 3 piezas, que es la varenga, que es la que se pone en la quilla, y las 2 más largas, que son los enoles. Todo lo que pase de ahí para arriba se le llama ligazones. Y esas serían las partes de la cuaderna. Seguimos. Se dan cuenta que tengo una lámina es para que queden derechitas, ¿no?, que queden perpendiculares. Aunque después, si van viendo el proceso, se darán cuenta que esto se repite. Ahí están todas las cuadernas, sin colocar. Aquí ya se ve con parte del forro interior, y lo que ve más o menos en el centro de la foto es la carlinga donde va el palo. En este caso se llama tintero porque esa está hecha de varias piezas y después a base de cuñas sujetaban el palo. Sin embargo, en sobre la quilla ponían un taco de madera con un hueco donde entraba el palo. No tiene carlinga. Son distintas formas de construir. Bueno, ahí ven detalles, se dan cuenta que está todo atado. Esa está sin atar, la parte superior, y tendré que hacerlo para que no se muevan las piezas de sitio, porque este barquito era bastante complicado, porque en cada hueco de esos llevaba un cañón y una puertita pequeñita que si se te rodaban las cuadernas ya las fastidiaste. Tenía que quedar bastante exacto. Tiene una primera cubierta y después en los laterales se volvían a cubrir, por eso ven eso que tiene a los lados, ¿no? Bueno, ahí está más o menos el barco con los palos, pero sigue estando en el mismo estado que lo vieron antes, ¿no? Eso es en el taller. Aquí ven las carabelas de Colón cuando estuvieron aquí en la exposición del Liceo. Esta es la fragata Diana, que esa es también reciente, antes que
Este es el Santísima Trinidad, que tiene 140 cañones. Aquí está un poco deformado. Bueno, ahí ven otros de... Este fue el primero que hice de arsenal. Y ahí, a la derecha, el que aparece es el que hemos visto en la foto. Ahí ya terminado. Y estos ya son estáticos, terminados con la arboladura y las arcias. Esta es la bombarda Rayo, que la apresó Nelson cuando venía aquí a atacar Tenerife, al salir de Cádiz. Y bueno, ahí pueden ver otros. Eso es una bombarda. Y después esto es un barco vikingo. Este es el Prince, un galeón inglés también de 1600 y algo, que tenía alrededor de 90 cañones. Y bueno, ahí este es el San Juan Nepomuceno. Este pequeñito, y volvemos a ver el que con anterioridad vimos sin terminar. Este pequeñito lo hice una vez que vinieron un montón de veleros que recalaron en Santa Cruz y iban de Europa para América, y yo fui a verlos y conseguí que me dieran un planito de este, pequeño. Y ese barco era un barco de cabotaje que solo tenía la bodega y poco más. Pero después lo transformaron, en 2004 me parece que lo transformaron, y lo hicieron con un pequeño barco escuela, buque escuela. Y yo conseguí los planos por internet y entonces lo hice por dentro. Es una maqueta de este tamaño, pero la hice por dentro, aquí. Esta cuadernita es una cuaderna que repetí sin querer y que hoy se las voy a dejar aquí de recuerdo, con 2 cañoncitos. Aquí tienen la estructura de cómo se hace el barco, o sea, no todas las piezas, pero las más importantes, porque tienen la cuaderna doble, tienen el bao, tienen los ángulos, tiene el durmiente, y lo quería traer crudo en la madera, pero no sé, después me dio por darle un poquito de tinta y laca y se pegó, porque la idea era que se desarmara para ver las piezas, ¿no? Si tiro un poco lo puedo desarmar, pero yo creo que queda más bonito así como recuerdo, ¿no? Para que se conserve. Yo lo que suelo hacer es ponerla de remojo un par de horas y después con el calor de una vela y 2 alicates, como son varillitas de 2 milímetros y algo, 3 milímetros, pues con el calor las tuerzo, donde aquí sobre todo en la proa, que lleva las curvas más pronunciadas, lo hago así. Cuando las curvas no son muy pronunciadas, en esos gruesos van a su sitio sencillamente poniéndole los clavitos, ¿no? Aquí hay una bolsita de clavos de 12 milímetros, que los hay de 10, de 5, estos son de latón, los hay de hierro, pavonados. Bueno, son cosas que en las tiendas de modelismo pues vas consiguiendo. Pero el doblar la madera no es gran problema. La mayoría de las piezas no es que las doble con calor, sino esto es que cortas la curva con un sinfín o una sierra de marquetería. Bueno, este que estoy haciendo está a escala 1,32. 1 milímetro son 32 milímetros. Entonces, imagínese doblar una tabla de, si tiene 2 milímetros y medio, pues ya son, ¿cuánto? 6 y pico. Pues para doblarlo hay que darle bastante calor y apretarlo con sargentos y poquito a poco llevándola a su sitio. Eso es un trabajo bastante engorroso. Los carpinteros de Ribera lo saben hacer, lo que cada vez va quedando menos, ¿no? Trabajo en madera a los barcos, ya son pocos los que lo hacen. En los años que se construían estas maquetas o estos barcos, se empleaba la madera de la forma más natural posible. Se aprovechaba la forma del árbol, de las ramas, para hacer pues una cuaderna. Habían cuadernas que eran más planas, pues no había gran problema. Pero cuando las cuadernas tenían en forma de V, pues aprovechaban una madera
que tuviese más o menos esa curvatura y la labraba. Y llegaban incluso a las que tienen forma de Y, que aprovechaban también un árbol que tuviese dos ramas más o menos similares, las labraban y así los hacían. Ese, aunque aquí no se aprecia, si se mira por la parte baja de la popa y la proa, pues tienen lo que usted dice, las cuadernas van disminuyendo. En este se nota menos, pero en este hay diferencia de la última a una central, hay una diferencia grande en la curvatura y en la elevación, porque se van elevando de la quilla hacia arriba, ¿no? Esto es un plano comercial que lo puedes conseguir por 30, 40 euros. Yo lo que he hecho con él, para transformarlo en un modelo de arsenal, es mirar en internet, dibujar el interior y ahí está. Puede haber errores, por supuesto, y esto, la fidelidad no está al 100%, porque esto es un trabajo que he hecho yo, porque los planos de arsenal, que son bastante buenos, me cuesta muchísimo más caro. El que tiene el señor que está al lado suyo, ese me da a mí todas las garantías. El que tiene don Víctor, ese es un buen libro, editado en España por el Aquarium de Guipúzcoa, que lo hicieron varios ingenieros e hicieron un trabajo bastante exhaustivo. De ese librito saqué yo Nuestra Señora de la Concepción y de las Ánimas, y yo creo que la fidelidad histórica y arquitectónica del barco pues es bastante exacta en esos planos, en este no. Y en los planos comerciales pues no. Pero en los planos de museo y en los planos que se editan, esos son planos que edita la Marina francesa. Es decir, de barcos reales. Sí, barcos históricos y que están las maquetas en los museos, igual que el que tiene el compañero Víctor. Piensen que los barcos por plano se empezaron a hacer prácticamente en el siglo XVIII y se conservan pues cantidad de ellos. No voy a llegar. Bueno, yo tengo un libro ahí que habla de la arquitectura naval mercatoria, que es un libro inglés, donde vienen cantidad de barcos que se diseñaron en el siglo XVII y XVIII, y vienen todos con sus planos, porque en Inglaterra a veces se nos adelantaba, y en los planos se nos adelantaron un poco, y empezaron a hacer barcos y conservaban los planos. Nosotros nos tardamos más, pero hoy en día en modelos de arsenal, el Museo Naval de Madrid o el Marítimo de Barcelona tienen una calidad que no tienen que envidiar a ninguno de los que hay en San Petersburgo o en otros museos. Yo creo que se puede competir en calidad con cualquiera de ellos. Y la fidelidad, le digo, de esos son hechos por expertos y por científicos y arquitectos navales y demás. Y yo creo que esos están hechos con bastante fidelidad. No tiene que ver con lo que yo le expliqué al principio, de lo que yo hago con un plano comercial, que lo transformo yo. La forma del barco, pues sí, puede ser que fuera así en un 90%, pero ya el resto de cómo está construido, pues ya le digo que no. Se queda bastante por debajo, pero el sistema constructivo es más o menos igual. Lo que si el bao en un barco de estos se ponía a poner de una pieza, pues vale. Cuando el barco era de 140 cañones, pues entonces el ancho del barco pues no permitía hacer el bao de una pieza solo, se hacía de 2 o de 3 piezas y se engarzaban de madera que tuvieran la misma resistencia. Igual que pasamos de esta cuaderna a la cuaderna doble y cada vez las ligazones eran más altas, hasta que llegamos al navío de línea, que se vuelve a bajar, pues son sistemas constructivos que se iban mejorando a lo largo del tiempo, ¿no? Y nada tiene que ver este con aquel.
de Jorge Juan se fue a Londres, a Inglaterra, nada más que a espiar e incluso a contratar arquitectos navales y carpinteros de ribera para traerlos a España para introducir esa forma que decían mejor, pero que después al final se vio que lo mejor era coger una parte de uno y otra parte del otro, porque tampoco un barco muy débil podía servir para ir a las Filipinas. Tenían que hacer un barco que fuera también un poco robusto y acabaron haciéndolo pero sí, existía, igual que con los planos marítimos, pues existía con los barcos igual. Tú, si tenías la idea de cómo lo hacías, lo guardabas, vamos. De hecho, se hacían manuscritos y eso se conservaba con bastante cautela para que no se enteraran los demás. Porque iba en ello el poder y en el mar, ¿no? El que tuviera el mejor barco, pues ese podía tener mejor su imperio, ¿no? Y bueno, nosotros nos dejamos dormir porque creímos que el barco, el galeón, y pesado y robusto, era lo esencial para proteger el resto de barcos mercantes, y se demostró con el tiempo que no, porque la velocidad pues hacía falta también, y la maniobrabilidad de los barcos. Y si los hacía muy... El Santísima Trinidad tenía 140 cañones cuando estuvo en Trafalgar. Y Nelson con el Victory, que tenía 104, que también era un barco grande, pues intentó enfrentarse a él. Cuando vio que la potencia de fuego del Santísima Trinidad era bastante fuerte, dice, no, aquí no me quedo porque me puede fastidiar. Y lo que hizo fue mandarle 4 de 74 cañones, que empezaron a darle vueltas alrededor y acabaron con él. Pero España tuvo, por ejemplo, en esa época, el San Juan Nepomuceno era un barco que navegaba, que tenía Churruca, que falleció en la batalla de Trafalgar, era un barco muy navegable. Lo capturaron los ingleses, de hecho, y lo tuvieron después, pues navegando con el nombre de San Juan en la flota inglesa, y le rendían honores a la camareta del capitán, porque Churruca lo admiraban los ingleses, ¿no? Y bueno, yo creo que el espionaje ha existido yo creo que de siempre, pero en el siglo XVIII o finales del XVII, XVIII se intensificó, pues claro, y España tenía un imperio que para controlarlo, amigos míos, era muy complicado. Y los ingleses estaban detrás, bueno, los ingleses y los holandeses y los franceses, de coger parte de ese botín, ¿no? Y parte de esas colonias. Y ahí hubo una guerra bastante fuerte con la construcción naval. Hombre, yo cuando hago una maqueta, pues consulta uno en internet, busca cosas, lees un poco de la historia porque te lo lleva, ¿no? Pero eso nunca lo había leído. Sabía yo del San Juan Nepomuceno, sí, que participó en la batalla de Trafalgar, que Churruca con él pues se portó de lo mejor de toda la batalla, porque los franceses la mitad nos dejaron atrás y se desarbolaron y se fueron, y que fue un barco que se defendió heroicamente contra no sé cuántos ingleses, que murió Churruca y que siguió con los pocos que le quedaban vivos disparando hasta que no pudieron más. Y después le digo que los ingleses lo capturaron y veneraban la camareta de Churruca, pues le pusieron para rendirle honores, siendo un navío ya inglés. Le quitaron Nepomuceno, pero lo dejaron San Juan. Y así estuvo, pues, hasta que se desguazó. En el Museo Naval hay una copia del San Juan Nepomuceno de Arsenal, lo que está solo el casco. Y bastante grande, porque yo creo que por lo menos hasta aquí, de 2 metros y algo. Se conserva en el Museo Naval, porque igual que les dije antes que los planos se empezaron a hacer a finales del 17, principios del 18, después de eso los ingenieros navales
se les obligaba a hacer una maqueta lo más exacta posible para presentársela al rey o al almirantajo para que aprobaran su construcción. Y por eso se conservan tantas maquetas de siglos, porque era obligación para que el rey o quien tuviera la potestad los aprobara. No era solo que se hiciera el plano, sino que había que presentar una maqueta. Y en el Museo Naval de Madrid se conservan muchísimas. Expuestas hay unas cuantas nada más, pero se conservan bastantes más. Iguales en todos los museos. El librito que yo estaba buscando, pero bueno, lo tengo ahí, pues yo creo que hay más de 100 modelos de barcos distintos, ¿no? Todos del siglo XVI, XVII y principios del XVIII. Las maquetas que se ven en las películas de piratas de cuando yo tenía 15, 16 años, o 12 o 10, yo creo que eran bastante reales. Las que se hicieron después de estas películas modernas ya no tienen nada que ver con la realidad de lo que es una maqueta, ¿no? O un barco real, son cosas que no tienen nada que ver. No sé cómo se llaman las películas estas de piratas que les gustan hoy tanto a Piratas del Caribe. Esas maquetas podemos decir que sean un 50% reales y el otro 50% son cosas que no son reales, que nunca han sido las maquetas así. Pero las anteriores, las del cine, lo mismo que tú decías antes, cambiaron, las maquetas eran bastante reales. Aunque de vez en cuando cogía un barquillo cualquiera y lo transformaba, y eso no es, ¿no? ¿Vio usted la película esa de Master and Commander? Sí, ese es un barco real. Esa sí. Esa se construyó el barco. Igual que... ¿Y la de la Bounty, aquella de la rebelión de la Bounty? También. Son maquetas hechas de planos reales. El Bounty lo tengo yo, lo hice de una maqueta de plástico. Es el único que le he dado color. Está también en el Castillo de San Miguel. Y conseguí los planos del Endeavour y lo tengo hecho de Arsenal, pero del Bounty no lo he conseguido. Veo cantidad de fotos que salen, pero lo que es el librito para hacerlo no lo he conseguido. ¿Y el Beagle, el del agua? Del Beagle sí hay bastante plano. Es un barco bastante sencillo. Yo tengo uno muy parecido, que es el Astrolabe, se parece bastante, pero es un barco de una sola cubierta y, bueno, es una corbeta, creo, o algo así. Del Beagle sí se consigue planos para hacerlo, no es muy difícil. Reparar los barcos después de un enfrentamiento lo hacían los carpinteros de Ribera prácticamente sobre la marcha. Primero taponaban las vías de agua y después se quedaban reparándolos. Siempre llevaban palos suficientes para... Hombre, a lo mejor el palo mayor, si se partía, era muy difícil de reparar, pero el resto de las tablazones pues llevaban y varios carpinteros de Ribera que lo que hacían era repararlo sobre la marcha. Se vio más o menos en la película, ¿no? Como los daños que sufrió el barco, pues se repararon sobre la marcha. Había veces que el daño era mayor y tenían que esperar a llegar a algún puerto porque no tenían los materiales suficientes, no podía. El barco no podía llevar todo lo necesario. Y si eran maderos muy grandes, pues no podía. Pero reparaciones del casco, de tablazones, del casco y demás, pues eso sí lo reparaban sobre la marcha. Los barcos llevaban mamparos de división, estos no, pero ya esos tenían montones de tabiques, vamos a llamarlos en vez de mamparos, tabiques, que eran móviles, no eran fijos, o muy pocos eran fijos, y los podían mover con facilidad. De hecho, algunos en la cámara, en las cámaras de los galeones grandes, movían los mamparos para poner cañones, que los tenían a lo mejor atados en un sitio y hacía falta sacarlos, rodaban los mamparos y abrían las escotillas y ponían los cañones, las portas, ¿no? Eran bastante, bastante versátiles, ¿sí?
No estos, ¿eh? Estos no, ni tenían muchos mamparos, por no tener, yo creo que ese no tenía ninguno, sino los que ves para cerrar y nada más. Pero ya este sí, este en la bodega tiene un montón de dependencias, unas más pequeñas, más grandes. Bueno, es como me hubiese gustado traerlo y que lo vieran por dentro, pero no pudo ser. Y los otros pues están cerrados, pero tienen el Victory. Estuve yo 2 años para hacerlo. Y ese tiene un trabajo interior que lo mira uno por fuera y dice, nada, hay que verlo con paciencia y con una linternita mirando por dentro para ver todas las piezas y todo lo que tiene ahí dentro. De bombas, de escaleras, de mamparos. Pues siguiendo el plano, todas las piezas que lleva, tiene uno que tratar de ajustarse todo lo que puedas a ella, ¿no? Y las diferencias pues no pueden ser grandes, porque ya 1 milímetro en una escala de estas ya es bastante, ¿no? La vida en un barco, en una galera ya no hace falta decir nada. Ibas al aire libre, llovía, te caía encima, no podías moverte porque ibas encadenado y te daban la comida y comías y durabas lo que Dios quisiera la intemperie. Pero la vida en el interior de un barco de estos también era bastante complicada. Comer, si el mar estaba bueno, comías comida caliente. Casi siempre comida que se conservaba salada, ¿no? Si el mar se ponía malo, se acabó. Lo que comías era galletas, que no son las galletas María de ahora, sino unas galletas hechas de avena y de trigo y de no sé qué, que la mayor parte estaban llenas de gorgojos porque claro, llevaban queso, pero eso al poco tiempo se estropeaba todo. Habían barcos que llevaban gallinas y ponían huevos, pero eso era para los oficiales eso no le daba a todos los marinos. Y llevaban vacas y caballos, pero vacas para que dieran la leche, pero lo mismo no era sino para los oficiales. Los marineros no tenían. La vida en un barco de estos, dormían entre los cañones, ponían un chinchorro, y se metía ahí y ahí dormía. Y los únicos que tenían camarote eran los oficiales, que sí tenían camarotes con su cama, pero si en el barco iban 500, pues 10 o 12 dormían en cama y el resto dormía en los ergones. Y era una vida bastante mala. De hecho, aquí, cuando se dio la vuelta al mundo, salieron 5 naos, con 280 y tantos marinos. Regresó una con 12 o 13. El resto murieron todos en el camino, porque la vida y después las infecciones que cogían, el agua se achicaba, pero se les podría el agua. Y eso, en la bodega no había quien viviera, porque la falta de ventilación y vamos, era muy, muy insano, hasta el siglo XVIII. Yo tengo un librito que es para niños, que está allá en el Castillo de San Miguel, que cuenta un poco cómo era la vida en el interior del barco, y te pones a leerlo y dices, contra, cualquiera vive así, porque lo pasaban verdaderamente fatal. Endeavour, que fue el del capitán Cooper, que estuvo por el Pacífico y descubrió ahí no sé cuántas islas y tal. Cuando yo lo hice, y está hecho por un libro, por los planos ingleses, yo decía, pero ¿por qué este barco lo hicieron así? Porque es un barco que está todo cerrado. Las ventanitas que tiene de ventilación son muy chiquitas. Y es un barco de una construcción, las cuadernas son más gruesas que esas, el doble. Pero claro, fue un barco que se hizo para investigar, para caminar ahí y una construcción bruta total. Y después la proa es prácticamente plana adelante, solo se estrecha en la parte que llega al agua, el resto es casi recto el frente.
Pues las naos eran, después de las carabelas, pues era como el segundo escalón. La carabela pues no tenía sino una cubierta y prácticamente no tenía ni castillo de proa y de popa, y las naos sí tenían castillo de proa y popa. Y eran barcos ya más grandes. Una carabela podía tener 20 y pocos metros y ya las naos pasaban de 30. Hombre, trato de hacer barcos conocidos. Después busco barcos que estén en museos, porque ya hacer un barco cualquiera no me llama la atención. Y yo ya hoy en día un barco estático no lo hago. Ya lo que hago son barcos de arsenal. Y si puedo, pues barcos que los planos tengan pues cierta fidelidad, que sean barcos históricos y que sepa que lo que hago tiene su veracidad, ¿no? Que no es una cosa que yo me invente. Aunque de vez en cuando por medio, pues cojo un plano comercial y hago uno. Estoy 6 o 7 meses, como es el caso de este, pero después, acto seguido, paso a uno, que me paso a lo mejor 2 años en él, pero tiene mucha más fidelidad ese que este, y mucho más valor, por supuesto. Entonces los elijo porque me suenan los nombres, porque son barcos históricos, porque lees y, ay, pues voy a hacer este, pero no llevo ningún sistema predeterminado de decir cuál voy a hacer. Siempre ahora tengo ganas de hacer el San Juan Nepomuceno, pero no hacerlo como el que tengo, que es una maquetita así y es estático, sino y conseguir los planos del Museo Naval y hacerlo por los planos del Museo Naval. El Museo Naval creo que ahora los tiene ya, los está comercializando, ya los vende. Hasta hace poco no los vendía. Y eso, siempre tiene uno pensado en hacer otro siguiente. Estás haciendo uno ya, y mientras pueda y tenga pulso y la vista no me falle, aunque ya tengo... ¿Y sitio donde guardarlo? Bueno, tengo la suerte de que en la planta baja de casa, que es de una prima, pues no la vive. Y entonces ahí los tengo todos metidos, en la cocina, en la sala, en el comedor. Lo único que le queda es el baño y el dormitorio. Los pasillos están llenos de maquetas encima de burras y así está todo. Yo creo que esta isla, y sobre todo Santa Cruz, ya es hora de que tenga un museo naval, un museo marítimo, un museo del mar, como quieran llamarlo. Yo se los he ofrecido y me consta, la Asociación de Modelistas Navales de Tenerife lo ha hecho, y otras personas que tienen cartas náuticas, que tienen instrumentos náuticos, también lo han hecho, porque ya lo han cedido para alguna exposición que otra que se ha hecho. Pero no sé desde qué año no se hace nada en Santa Cruz, con la historia marítima que tiene, que yo creo que ya es de pena. Pasan los consejeros de Cultura del Cabildo, dicen que tienen una asignatura pendiente, que como Tenerife no tiene un museo naval, que tal, pero nadie le mete el diente. Yo creo que ahí tienen que mojarse el Cabildo, el Ayuntamiento y Puerto. Y seguro que maquetas le van a sobrar. Hombre, yo no las voy a regalar, pero cederlas para que estén expuestas en vez de tenerlas en casa, seguro que lo hago. Igual que yo lo hacen, pues casi todos los modelistas de Tenerife, porque me consta que han hecho ofrecimientos. Pero parece que no hay sitio. Ahí se hablaba hace unos años de la antigua estación de Jefoy, cuando se dejó de utilizar, que podía ser el germen del futuro Museo Naval de Tenerife. Después se lo cedieron a los estibadores y no se sabe si lo van a recuperar o no. Y no ha habido nadie que se interese, que diga venga. Pero yo creo que es una asignatura pendiente de esta isla y sobre todo de Santa Cruz, por la historia que tiene. Por algo tiene 3 cabezas de león en el escudo. La antigua Recoba
es un sitio que está muy bien para hacer un museo porque es amplio. Tiene un buen patio, tiene alrededor pues un montón de dependencias que se podían usar. Y yo creo que por la amplitud ese es un sitio. Yo no le voy a decir en la Plaza Candelaria, el edificio que está restaurando ahora el ayuntamiento, porque ya por lo visto van a hacer el Museo Histórico de Santa Cruz. Entonces ya le buscaron. Pero después está el Castillo Negro, es pequeño, el almacén de la pólvora tampoco reúne muchas condiciones, porque es como el Castillo de San Miguel, que la marecía y están salitrados el edificio. Pero yo creo que en Puerto hay también espacio. Recuperar la estación de Jefoy, hay otras dependencias que dan a la Rambla, que uniéndolas una cosa y la otra, pues podría ahí albergarse un museo naval. Lo mío es la madera porque me viene de un poco de familia, de unos tíos ebanistas que tenía, que estaba con ellos cuando era joven. Y yo ya, es que se puede imitar con madera un barco de hierro, pero ya no me llama la atención. De hecho, no. Yo tengo el barco más moderno de todos, el pequeñito que les contaba antes, y después de ese, pues el Cutizar, pero que es un barco que tenía piezas de hierro, que yo las he hecho de latón, pero lo demás era prácticamente madera. No me llama la atención un barco de hierro porque tendría que estar haciendo trabajo en madera para imitar, no. Hay otros modelistas que sí, ¿eh? Hay modelistas que no hacen esto, sino hacen barcos de acorazados y petroleros y cargueros. En Tenerife, aunque parezca que no, y es poco conocido, hay cantidad de modelistas y que tienen una inmensa variedad de barcos de todos los estilos. Yo viví unos años en el Porí y me invitaban a salir a pescar y nunca salí. No, eso ya es otra historia. No, me gusta en barco, bueno, he cogido un barco cuando no me ha quedado otro remedio, pero prefiero el avión. A mí me gusta hacer las maquetas. Ya navegar es más complicado. Yo no me imagino en un barco de estos a tamaño real navegando. ¿Qué va? Hombre, si te dice dar un paseo de aquí a allí 2 horas, vale, pero meterte ahí para atravesar, por ejemplo, ir a Venezuela, ir a Estados Unidos en un barco de estos, ¿qué va? Eso es muy penoso. Porque costaría hasta dormir con los barcos, no, aunque parezca que es una pieza, eso tiene una elasticidad bastante. Y con el meneo del mar, pues eso estaba crujiendo continuamente. Pero es que no se podían hacer de otra manera. Todas las piezas tenían siempre un pequeño juego, porque si no, el mar los partiría. Tienen que tener cierta elasticidad para que naveguen en condiciones. Por eso hasta la quilla no es de una pieza, sino es de varias. Y todas las piezas las cubiertas tienen su pequeño movimiento, ¿no? En la exposición aquí del Liceo había un barco de río egipcio y había una birreme griega, que yo le puse algo de la birreme romana, porque prácticamente la diferencia en la construcción del casco era igual, después variaba, pues en lo que le ponía, los romanos le pusieron encima como especie de un castillito, que era para poner el vigía, le ponían unas catapultas, le ponían un puente que enganchaba a otra galera, y después tengo la galera de Don Juan de Austria, que tiene cerca de 2 metros y pico, está toda hecha por dentro también, que son unos planos del Museo Marítimo de Barcelona. Entonces esos son los barcos antiguos que tengo, ¿no? Pues gracias a ustedes. Gracias. No me la merezco. Gracias a ustedes por aguantarme el rollo.